La historia de Miguel Uribe Londoño y su aterrizaje en la escena política como posible precandidato del Centro Democrático ha despertado intensos debates dentro y fuera del partido. Su nombre no apareció de manera improvisada, ya desde el sepelio de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, se empezó a especular con fuerza que tarde o temprano daría un paso hacia la política activa y que ese paso lo daría de la mano de la colectividad fundada por Álvaro Uribe Vélez. Lo que en un inicio fue murmullo se transformó en un hecho que hoy marca la ruta de las discusiones al interior del uribismo. Su llegada no ha sido un trámite sencillo, pues más allá de la emotividad y del simbolismo de su apellido, su precandidatura reconfigura los equilibrios de poder, plantea dudas sobre si fue producto de una verdadera decisión de consenso o si más bien obedeció a una imposición silenciosa que dejó a varios sectores inconformes, al tiempo que abre la puerta a múltiples consecuencias políticas que aún están en proceso de medirse. Para entender este episodio es necesario retroceder un poco en la historia reciente. La familia Uribe Londoño siempre ha estado ligada a la vida pública, pero con un perfil más discreto en comparación con otros clanes políticos. Miguel Uribe Turbay, el hijo, se consolidó como una figura ascendente en la política bogotana y luego en el Senado, logrando articular un discurso moderno que conectaba con el electorado joven y urbano, aunque sin desligarse del uribismo. Su fallecimiento en circunstancias dolorosas dejó un vacío no solo en su familia sino también dentro de la colectividad que veía en él a un posible relevo generacional. En ese contexto, el nombre de su padre, Miguel Uribe Londoño, comenzó a sonar como una alternativa natural, casi como si el destino lo empujara a ocupar ese espacio que su hijo dejó vacío. El Centro Democrático atraviesa un momento de redefinición interna. La figura de Álvaro Uribe Vélez sigue siendo la fuerza gravitacional que mantiene unido al partido, pero la necesidad de encontrar nuevos liderazgos es cada vez más urgente. En ese escenario, la entrada de Miguel Uribe Londoño no solo significa la preservación de un apellido con peso político, sino también un intento por darle continuidad a un legado truncado de manera inesperada. Sin embargo, lo que para unos sectores representa una jugada estratégica y emotiva, para otros parece un movimiento que no contó con la deliberación suficiente, lo que ha generado tensiones en una colectividad que de por sí suele vivir en un estado de efervescencia permanente. Las voces que se han alzado al interior del partido son diversas. Algunos dirigentes consideran que su candidatura fue prácticamente una imposición revestida de consenso, pues se presentó en un momento en el que la colectividad todavía no había terminado de reorganizarse tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. En su lectura, el dolor colectivo fue instrumentalizado para acelerar una decisión que no dio espacio a un verdadero debate democrático. Otros, en cambio, creen que su nombre surgió de manera orgánica, porque la cercanía de la familia con el uribismo, sumada al reconocimiento social que se ganó tras la tragedia, lo convierten en una carta que puede fortalecer al partido en unas elecciones que se anticipan complicadas. La tensión radica, entonces, en la percepción. La política, al fin y al cabo, se mueve tanto por hechos como por símbolos, y el ingreso de Miguel Uribe Londoño contiene ambos elementos. Desde la perspectiva simbólica, representa la continuidad de un proyecto político que se resiste a perder protagonismo. Desde lo práctico, significa el reacomodo de las fichas dentro del tablero del Centro Democrático. En la medida en que su candidatura se consolida, otros aspirantes ven reducidos sus espacios de maniobra, lo que genera incomodidades que tarde o temprano se expresan en fracturas internas. No se puede ignorar que el uribismo ha tenido históricamente dificultades para procesar las diferencias. Si bien el partido ha logrado mantenerse cohesionado alrededor de la figura de Álvaro Uribe, las disputas internas han sido recurrentes y, en algunos casos, muy visibles. La entrada de Miguel Uribe Londoño, en lugar de apaciguar los ánimos, parece haberlos agitado. Esto no significa que su precandidatura carezca de respaldo, al contrario, cuenta con apoyos importantes en sectores claves de la colectividad. Sin embargo, la manera en que se presentó ha generado suspicacias sobre si el proceso fue realmente incluyente o si respondió a intereses específicos que prefirieron mover los hilos en la sombra. La pregunta de fondo es si este movimiento fortalece o debilita al Centro Democrático. En términos de imagen, la figura de Miguel Uribe Londoño puede proyectar una narrativa de continuidad y de renovación al mismo tiempo. Continuidad porque mantiene un apellido ya instalado en la política nacional y renovación porque aparece como un rostro nuevo que puede atraer simpatías más allá de las fronteras del uribismo tradicional. No obstante, el riesgo es que esa doble condición se convierta en un arma de doble filo. Si se percibe como una imposición, puede minar la cohesión interna y alimentar el desgaste del partido frente a la opinión pública. Las consecuencias de esta jugada electoral aún están por verse. A corto plazo, la precandidatura de Miguel Uribe Londoño obliga a los demás aspirantes del uribismo a redefinir sus estrategias. Quienes tenían un camino relativamente despejado ahora deben enfrentarse a un contendiente que llega con un capital simbólico difícil de igualar.
Esto puede traducirse en una competencia interna más intensa, que si no se maneja con cuidado podría derivar en fracturas difíciles de reparar. A mediano plazo, su papel dentro del partido dependerá de su capacidad para consolidar un discurso propio que vaya más allá de la herencia de su hijo. De lo contrario, corre el riesgo de ser percibido únicamente como un relevo circunstancial, lo cual limitaría su impacto político. En lo externo, su figura podría tener un efecto ambivalente en el electorado. Por un lado, hay quienes podrían ver en él a un hombre que, desde el dolor personal, decidió asumir un compromiso político para honrar la memoria de su hijo y continuar con su legado. Ese relato tiene fuerza y puede generar empatía. Por otro lado, también existe el riesgo de que se perciba como un uso excesivo del simbolismo familiar, lo cual podría restarle credibilidad ante sectores más críticos y escépticos de la política tradicional. En un escenario electoral cada vez más fragmentado, la forma en que logre posicionarse en la opinión pública será determinante para saber si esta apuesta beneficia realmente al uribismo o si se convierte en un lastre. Vale la pena detenerse en las dinámicas internas del Centro Democrático. El partido no es una estructura homogénea, conviven en él corrientes con intereses diversos, algunas más cercanas al expresidente Uribe y otras más dispuestas a abrir espacios hacia el centro político. En ese mosaico de posturas, la entrada de Miguel Uribe Londoño puede actuar como un factor de cohesión, si logra conciliar las diferencias, o como un detonante de mayores tensiones, si su precandidatura es vista como un favoritismo injustificado. El papel que juegue Álvaro Uribe en este proceso será decisivo, pues su palabra sigue teniendo un peso determinante en la colectividad. Otro aspecto a considerar es la relación con las demás fuerzas políticas. El uribismo ha perdido fuerza en los últimos años y su capacidad para tejer alianzas se ha visto limitada por la polarización. Si Miguel Uribe Londoño logra proyectarse como una figura menos confrontacional y más dialogante, podría abrir la puerta a posibles acuerdos con sectores que hoy mantienen distancia con el centro democrático. No obstante, ese es un desafío enorme, porque también corre el riesgo de diluir la identidad del partido y de ser visto como una figura demasiado conciliadora en un contexto en el que buena parte del electorado uribista exige firmeza. En la práctica, la candidatura de Miguel Uribe Londoño será un termómetro que medirá hasta qué punto el centro democrático está dispuesto a renovarse o si, por el contrario, seguirá aferrado a dinámicas internas que dificultan su adaptación a la nueva realidad política del país. Lo cierto es que su llegada ya agitó las aguas y puso de manifiesto las tensiones que atraviesa el partido. Más allá de las interpretaciones, lo innegable es que su nombre ya está en la baraja y que su sola presencia obliga a todos los jugadores a replantear sus estrategias. El desenlace de este episodio político tendrá repercusiones que van mucho más allá del centro democrático. En la medida en que esta colectividad sigue siendo un actor clave en la política nacional, lo que ocurra con la precandidatura de Miguel Uribe Londoño influirá en el reacomodo de fuerzas de cara a las próximas elecciones. Si logra consolidarse como un candidato fuerte y con respaldo interno, el uribismo podría recuperar parte del terreno perdido. Si, en cambio, su figura se desgasta en medio de disputas internas y cuestionamientos sobre su legitimidad, el partido correría el riesgo de salir debilitado y de ceder espacios a otras fuerzas que hoy compiten por el mismo electorado. En definitiva, el aterrizaje de Miguel Uribe Londoño en la precandidatura del Centro Democrático es un episodio cargado de simbolismo, tensiones y expectativas. Su llegada no fue casual, se gestó desde un momento de duelo colectivo que marcó a la colectividad y que abrió la puerta a una decisión que hoy genera debates encendidos. El tiempo dirá si este movimiento fue una jugada estratégica que fortaleció al partido o si, por el contrario, terminó siendo una imposición que generó más problemas de los que resolvió. Lo único claro por ahora es que el uribismo enfrenta un nuevo capítulo de definiciones y que el papel de Miguel Uribe Londoño será central en esa historia que aún se sigue escribiendo. Si te interesa estar al tanto de este y otros temas que marcan la política nacional, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario con tu opinión sobre este caso que sin duda seguirá generando noticias y análisis en las próximas semanas. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.